Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a ver una palabra de poder para ti en este día. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu realidad. Quiero que pienses en a esa situación que tú puedes estar viviendo en este preciso momento. Bueno, ya sea de salud, de dinero, y tus guías espirituales ya mismo te tienen una palabra bonita, una palabra de poder para ti. Wow, te auguran victoria. Sobre cualquier problema, dificultad que tú estés teniendo, te auguran victoria. Y no solamente va a ser una satisfacción por la victoria, sino que te va a traer muchísima paz, esa victoria que tú vas a tener. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para el dinero. Ya sabes que también podría ser relacionado con el estudio, el trabajo, para los solteros y también para mis parejitas. Vamos a comenzar con el dinero. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. ¿Listo? Si tú quieres que yo ore por ti, bueno, escríbelo en los comentarios de este video. Con relación al dinero, bien, mira, con relación al dinero viene una época de prosperidad para ti, una época bonita, una época en la cual tú vas a poder realizar muchos sueños y muchos deseos, salir de una época como de depresión, de tristeza, de angustia por los problemas económicos. Te dicen las cartas que sigas adelante, que te preocupes más por, o sea, que no te preocupes, o sea, que vivas en el presente, precisamente. Que no vivas tanto en el pasado ni tanto en el futuro. Yo sé que ni uno ni lo otro lo podemos desechar porque es nuestra vida, pero vivamos más bien concentrados en el presente. El pasado sanarlo y el futuro planearlo, pero de una manera bastante razonable. En un futuro más bien cercano, muy bien, las cosas comienzan a funcionar mucho mejor de lo que tú tal vez estabas esperando. Llega el triunfo, llega la decisión. Eres una persona que confía mucho más en ti, y es lo mejor que te puede pasar, ¿ya? Confiar muchísimo más en ti. Vas a tener la oportunidad de ayudar a ciertas personas que lo necesitan en este momento. Hazlo con el corazón, hazlo con convencimiento, y bueno, será una buen triunfo para ti. Hay una persona que está alrededor tuyo, que es una persona de poder. Vas a recibir una ayuda fabulosa de esa persona, el apoyo fabuloso de ese personaje, y listo. Envidia, sí, envidia de otras personas, a que sí, pero tú sigue adelante, tú avanza. Bueno, vamos ahora con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, mis solteritos y mis solteritas, hay un problema, dificultad que ustedes están atravesando ahora, y las cartas te dicen que no te preocupes, que todo sale a tu favor definitivamente. Todo se resuelve como tal vez tú lo habías estado esperando. Si es algo que se refiere a un problema legal, a una cuestión que tú tengas que cuadrar con alguien, hazlo, listo, porque aún estás a tiempo de solucionar esa situación y que no se vaya a mayores. Tienes la suficiente claridad mental para resolver esto, entonces hazlo en este momento, no esperes más. En un futuro más bien cercano, mira, vas a tener que romper con ciertas personas que tóxicas. Hay alguien que te va a traicionar, lamentablemente. Es una persona muy allegada a tu corazón, pero va a ser totalmente necesario que tú rompas con esta persona, porque es alguien con quien no te conviene estar definitivamente. Ciertos problemas de salud comienzan a tener solución para ti pronto, en un futuro más bien cercano. Hay cierta situación que tú estás enfrentando. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Haz lo que tú ames, haz lo que tú quieras, haz lo que te llene a ti, en lo que tú te sientas satisfecho, satisfecha definitivamente. Hay un viaje para ti, te conviene muchísimo hacerlo. Va a ser un buen viaje, va a ser una buena oportunidad para poder salir del entorno en el que tú estás. Tal vez va a ser algo totalmente inesperado que te ponga a pensar, pero yo te digo que tomes la decisión, prepárate y hazlo, ¿listo? Porque van a haber cosas buenas, maravillosas en ese viaje que tú quieres emprender. Bueno, eso ha sido para mis solteritos y mis solteritas.
Recuerden que los quiero muchísimo, que los llevo siempre en mi corazón a ustedes, mis queridos y mis queridas Capricornio, y siempre en mis oraciones. Bueno, ahora vamos con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en esa persona, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes ya con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti, qué me les espera en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales, que es algo fundamental. Bueno, te ama, te quiere, eres su verdadero amor, eres la persona que más desea tener en este momento en su vida. Has llegado a su vida como lo que siempre había estado esperando esta persona, como un remanso de paz, como, no sé, como una calma en medio de cierta tormenta que tú conociste a esta persona. Bueno, así está en este preciso momento. Es alguien que teme mucho que tú le engañes, es alguien que teme mucho a la traición, tal vez porque en sus relaciones anteriores fue demasiado herido o herida. Bueno, ese temor aún no se le quita, pero yo te digo que no es ni culpa de él, ni culpa tuyo, pero sí es su responsabilidad, la responsabilidad de esa persona, no tuya, de buscarle solución a eso, porque tal vez es alguien que viene como de estar mucho tiempo en muchas relaciones que lo engañan, que la engañan, como muy temeroso, muy temerosa. Bueno, eso ya es cuestión de alguien profesional, de constelaciones familiares, de biodescodificación, de Reiki, todas esas cuestiones, para poder solucionar esta situación. Bueno, tu persona especial espera que tú seas como más positivo, más positiva, que cuando lleguen noticias negativas, bueno, sí, uno como que se acongoja y tal vez tiende a desanimarse, pero ya llega el momento que se hay que reaccionar y seguir adelante. Bueno, entonces a no quedarse ahí en el problema de la dificultad, sino avanzar. Tu persona especial piensa lo mejor de ti, que eres una persona muy trabajadora, que eres una persona echada para adelante, te admira realmente esa persona. En un futuro más bien cercano, mucho cuidado con cierta cuestión económica que se podría estar presentando entre ustedes dos, un problema bastante serio de un dinero, una pérdida económica que podría estar afectando la relación de ustedes. Entonces, decidan si es mejor no mezclar el dinero con las relaciones. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esa situación, mis queridos y mis queridas. Hay ciertas situaciones que uno las sabe, ¿ya? Por ejemplo, sí hay que apoyar a la pareja y toda esta situación, pero ya cuestiones económicas hay que esperar un tiempo, ¿no? Hay que esperar un tiempo y hay que ser muy inteligentes en esta situación, porque la verdad estamos en una época que no todo el mundo tiene tan buen corazón como tú, ni tiene la fidelidad, ni tienen la palabra, ¿listo? Para cumplirla. Bueno, ciertas situaciones a ti te sacan de casilla con respecto a esta relación. Bueno, te pide la divinidad que que les pidas a ellos para que te ayuden a gobernarte, a no ser tan de mal genio, a no ser tan explosivo, tan explosiva. Deshazte de todo eso que te causa a ti, ¿cómo te digo? Eh, Fastidio, o que no te dejan paz, que no te dejan tranquilidad. ¿Listo? Claro que todo en la vida no tiene que ser motas de algodón y todo eso. Todo en la vida no es así. Hay cosas que nos deben molestar, que nos deben tallar un poquito, pero para que reaccionemos. Pero si ya son cosas, personas, situaciones, actitudes tóxicas que vemos que no nos benefician y que están ahí constantemente, sí, para afuera. ¿Listo? Definitivamente a que sí, que sí. Hablen entre ustedes dos, lleguen a acuerdos, lleguen a ¿cómo les digo? A una relación bonita, comprométanse en las cosas, pero no fallen a esa palabra, ¿listo? No fallen a eso que ustedes están prometiéndose. Cúmplase el uno al otro, crezcan, sigan, avancen mucho más allá. Hay ciertas dudas, cierta vacilación con respecto a esta relación. Bueno, aclarar ya mismo esas dudas y a no vacilar más, a seguir adelante y a crecer ustedes dos juntos. Definitivamente, mira, esta relación hay que tener cuidado. Bueno, se pueden ustedes amar y querer mucho,
pero hay algo tóxico aquí en esta relación, definitivamente. Tienen que cuidar su equilibrio mental. Busquen ayuda profesional para esas situaciones. Bueno, y no se queden ahí esperando a que esto se solucione solo. Y si no solucionan esto con esta persona que están ahora, van a volver a repetir y a repetir la misma historia. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Sanar ahora o seguir repitiendo la misma historia todo el tiempo? Entonces, mejor sana ahora, ¿listo? Y ten una relación bonita. Escribe una palabra de poder en los comentarios de este video. Mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los quiero muchísimo. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.